Pues Pride Connectioners, estamos aquí nuevamente en esta semana por las vivencias trans y una de las vivencias que creo que es de las que menos se habla, particularmente es de los hombres trans y las transmasculinidades particularmente. Por eso el día de hoy tenemos un invitadazo, amigo, querido, marido y al final del día también un emprendedor al que admiro y respeto mucho por lo que hay detrás de efectivamente pues el trabajo que ha hecho. Entonces se los voy a presentar. Él es Carlos Chablé, un hombre trans de 25 años, nacido en Ciudad de México, que comenzó su transición en 2017. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y trabajó como becario en investigación por 5 años en el Instituto de Investigaciones Económicas de la máxima casa de estudios. En 2019 fundó Vinmex, que es la única empresa en México registrada y que labora en el sector formal de la economía dedicada a confeccionar binders o estas prendas que los hombres trans utilizamos para poder masculinizar nuestro tórax sin necesidad de recurrir a algún tipo de cirugía. Entonces, pues Carlos, saluda aquí al público que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas, todes. Es un gusto y un honor que me hayan invitado a este panel. Y pues nada, ahora sí que aquí andamos para lo que requieran. Pues qué gusto, Carlos, qué gusto que estés aquí. Es muy importante que recuerden a todos los Pride Connectioners que están en esta reunión que cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle a Carlos tiene que estar pues muy fundamentada en el respeto y en la empatía hacia la historia que él nos va a compartir el día de hoy. Vamos a ir abordando estas vivencias trans a lo largo de una conversación, pues donde yo voy a hacer preguntas y, y él pues va a abrirnos su corazón, le digo yo. Entonces, pues sin más preámbulo, ser un hombre trans, como vimos ayer en esta parte de las vivencias trans, es transicionar del género femenino, que fue el que se nos asignó al nacer por nuestra genitalidad, al género masculino. Y transicionar a este género masculino ha sido durante muchos años catalogado como, pues ya, el privilegio absoluto, el hecho de que pues ya transiciones, incluso a mí me lo han llegado a decir, tú ya les compartirás tu parte de la historia, Carlos, pero incluso me han llegado a decir que yo he transicionado al lado del enemigo, ¿no? Entonces, entonces eso es parte de las vivencias trans y a mí me gustaría, antes de entrar como en todos los detalles de qué es ser un hombre trans, ¿cómo fue para ti, querido Carlos, descubrirte como una transmasculinidad, como este hombre trans de pronto en esta niñez, en esta adolescencia que hoy hace tanto ruido, ¿no? De pronto que si las personas trans nacemos o no a los 18 años, que si lo sabemos siempre. ¿Cómo fue para ti, amigo, pues esta época de tu vida, esta niñez particularmente y luego con la aparición de la pubertad? ¿Cómo se va volviendo esta infancia, esta adolescencia, cuando hay un desconocimiento de pronto de lo que realmente somos? Sí, justamente, yo creo que yo iniciaría comentando que las personas trans siempre lo sabemos, sabemos que hay algo distinto, pero al menos en mi caso no sabía cómo nombrarlo, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy antiguo digo, como comentaste, nací en la Ciudad de México, entonces, pues desde que yo era niño o niñe, de alguna forma, en la infancia, yo usaba la línea 8 del metro, ¿no? Esta línea que va de Constitución a Garibaldi, ¿no? Con cierta frecuencia, pues para ir a la escuela y así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo veía chicas repartiendo flyers, ¿no? Y yo decía como de, pues, porque aparte los flyers eran como, traían dibujos y algo escrito y así, a mí me llamaba la atención porque eran de colores y a mí siempre me decían, volteate, y yo no entendía por qué. Y ya cuando crezco, yo digo, eran mujeres trans repartiendo flyers acerca del VIH y enfermedades de transmisión sexual. Entonces, desde a mí, desde la infancia, se me negaba como esta parte de entender otras vivencias, ¿no? Y en mi caso, desde esa época de edad temprana, a los 2, 3 años, 4 años, yo me entendía distinto, ¿no? Yo no
no podía entender como estos roles de género impuestos de vístete de tal forma, ¿no? Atiende de tal forma, tal cosa, ¿no? Estos acciones que nos van, pues desde el patriarcado nos van imponiendo, ¿no? Entonces, pues vaya, tuve una infancia muy negacionista de alguna forma, si lo podemos llamar así, una adolescencia aún más negacionista y cruel, ciertamente. Eh, yo estudié corte y confección en la secundaria como optativa porque tenía que forzarme, ¿no? O sea, real, me tenía que obligar y tenía que demostrar que yo tenía que cumplir ciertos patrones y roles de género, ¿no? Entonces, sufrí mucho porque en esa generación de la secundaria no hubo ningún otro varón o ningún otro chavo, nadie, o sea, fueron puras niñas y yo quienes nos inscribimos a corte y confección. Entonces, fue un tanto raro, difícil, porque pues yo no era como las demás niñas, ¿no? Al final de cuentas, pues yo intentaba descubrirme, entenderme y vivirme como podía, desde la trinchera de alguna forma, entre negándome y entre que me decían también, está mal que te gusten las niñas, yo lo escuchaba, ¿no? Entonces yo dentro de mí era como, de, ok, yo estoy mal, ¿no? Yo siempre me ponía con esa parte de estoy mal, ok, ¿qué puedo hacer para estar bien? Y pues fui haciendo todo esto de ciertos clichés que pues en un futuro me ayudaron, por ejemplo, para fundar mi pequeña empresa, mi pyme, pues ya en un futuro me ayudaron, pero ese fue como el inicio de mi autodescubrirme. Y, y bueno, entendiendo obviamente este contexto en el que nos damos cuenta que no necesariamente eras la niña que se supone que tenías que ser, que pues no necesariamente participabas de las actividades que a ti te hubieran gustado, pues porque efectivamente, ¿no? Tú te tenías que forzar a cumplir con estos estándares, con estos caracteres del rol femenino que se te había impuesto. ¿Cómo era entonces a nivel social eso para ti, no? Porque hablamos justamente de que, pues ya fue algunos años, ¿verdad, querido? Y si bien hoy en día ya hay un poco más de apertura hacia estos temas, ¿cómo era entonces para ti socialmente hablando el irte descubriendo o el ir viviendo estas situaciones, como decías, que de pronto, pues sí, o sea, te llevaron a decir, bueno, eso me hizo ser la persona que soy hoy, pero eso habla de un trabajo personal, el poder decir o mirar esas historias y de alguna forma saber que si eso no hubiera sucedido no estaríamos aquí, pero eso no lo hace más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti entonces esta parte? Fue complicada, fue pesada en ciertos momentos, pero creo que fue complicada porque, vamos, em, antes no existía ni siquiera, yo no podía nombrarme, ¿sabes? O sea, quizás sí existía la palabra transexual o trans, pero era hacia mujeres trans, ¿no? O sea, justamente yo no podía entender, de alguna forma no podía encontrar una palabra donde hallarme, ¿no? O cómo nombrarme, ¿no? Entonces, pues pasa esta parte de la infancia donde no entiendo por qué me niegan ver a unas chicas que están repartiendo en el metro volantes, ¿no? Em, yo las veía como mujeres, o sea, yo las veía como chicas, como mujeres, en ningún momento las vi distinto, ¿no? Y eso me da curiosidad porque al final de cuentas las infancias, sean o no trans, pues no traen prejuicios, ¿no? Los prejuicios nos los van inculcando conforme vamos creciendo, ¿no? Y eso va complicando pues las propias vivencias, porque cuando una vivencia es LGBT, que no está nada mal serlo, pues los mismos prejuicios nos van cohibiendo, ¿no? Y eso de alguna forma complica cuando uno va transicionando ya más grande. Yo transicioné ya hasta los 19 años y transiciono cuando mi abuela se muere, porque yo creía que si yo lo decía, mi abuela, o sea, yo iba a matar a mi abuela, ¿no? Y mi abuela ya estaba en un cáncer terminal, entonces em, mi abuela fue como la única persona que realmente me vio, porque pensando en el tiempo que ella y yo pasábamos, porque nos amábamos mucho, nos frecuentábamos mucho, cuando yo llego a la prepa y doy un salto de secundaria a prepa, pues yo me declaro con mis amigos de, pues sí, yo soy bi.
y luego no, bueno, yo soy les, ¿no? Y tengo esta transición así como abriendo medio las puertas y asomándome, porque yo sabía que las niñas me gustaban, yo sabía que las chicas a mí me gustaban, ¿no? Cuando estaba en la secundaria yo decía, charros, es que, ¿por qué no me puede gustar un vato, ¿no? O sea, ¿por qué no me puede gustar como a todas mis compañeras? ¿Y por qué no puedo tener un novio? Y llegué a tener uno, ¿no? De manita aquí mojada, nada más así de manita, pero pues no era feliz yo, ¿no? Y yo estaba muy incómodo. Entonces llego a la prepa y me encuentro como con más apertura de vivencias de alguna forma y encuentro a dos de mis mejores amigues y justamente yo empiezo a explorar esta parte de primero abro la puerta como una persona bisexual. Luego abro la puerta como una mujer lesbiana, ¿no? Y ahí de alguna forma me siento más cómodo, más cómoda en ese momento, más cómode. Y, y pues como les decía, en este momento pues con mi abuela, ella me llegaba a decir, hijo, ¿no? Es que es muy curioso, yo soy el nieto más joven, era el más chico de la familia y mi abuela me llega a decir, a ver, hijo, y no sé si se le iba porque pues tenía otros tres nietos, una nieta y dos nietos más, pero pues me lo decía, yo para ese momento ya me había cortado el cabello, ya empezaba a usar como camisas de cuadro más típicas quizá en el mundo de las mujeres lesbianas, como muy cliché de igual modo, pero me hallaba en ese entorno, ¿no? Y ya de ahí pues comienzo a abrir más puertas, más puertas, más puertas, hasta la universidad. O sea, yo no transiciono hasta que tengo una mayoría de edad Pausa. y Paus, antes de llegar a tu transición, amigo, creo que es muy importante destacar algo que acabas de mencionar y es cómo esta falta de representación transmasculina, esta falta de visibilidad de los hombres trans, de pronto hace que las transmasculinidades tengamos que pasar por todas estas cosas que de pronto es cierto, ¿no? O sea, yo, Diego Martínez, me he definido como un hombre transexual y bisexual, efectivamente, pero en su momento también. O sea, cuando yo me acuerdo de estar en una edad, ya sabes, tipo la secundaria, preparatoria, donde empiezas a descubrir qué es lo que te gusta en el sentido de, pues, parejas, ¿no? O sea, en el sentido de parejas. Pues yo me acuerdo que me gustaban mucho las niñas, ¿no? Pero el problema era justamente ese, que me gustaban las niñas y yo decía, es que si me gustan las niñas es porque tengo que ser lesbiana, ¿no? Y entonces efectivamente, pues empezamos con esta perdóname, empezamos con esta masculinización de alguna forma también forzada, porque creemos que así es como se supone que tenemos que ser, ¿no? En este vaivén de poder tener nuestra expresión de género. Entonces, es bien importante dejar esto en claro porque muchas veces me preguntan, es que si ya son hombres y ya se ven como hombres, ¿para qué quieren decir que son hombres transgénero? ¿Qué necesidad existe de que se sepa que eres un hombre trans? Y aquí es donde yo quiero remarcar esta importancia, ¿no? Que si no se visibiliza, si no se nombra, no existe. Y que por mucho que nuestras necesidades fisiológicas sean distintas a las de un hombre cisgénero, una persona que sí se identifica con este género asignado al nacer, también cabe destacar que esto no nos hace ni más ni menos hombres, ¿no? Pero efectivamente en este brinco, en este descubrirte con las parejas también de pronto, en esta comodidad o incomodidad que puedes tener, porque yo me acuerdo también que yo tuve muchos novios, ¿no? Pero yo era el novio. O sea, yo era el novio de mis novios y efectivamente cuando ya empezaba a vivirme en una relación a lo mejor un tanto o sea, un tanto más de una pareja con un hombre un poco más dominante que yo, a lo mejor por decirlo así, era cuando yo no me sentía cómodo. Entonces, no sé cómo fue para ti antes de llegar a esta parte de tu transición, porque todo esto tienen que verlo así, o sea, estas vivencias trans tienen que verlas así como vivencias en las que al no haber una representación de lo que eres, tú vas por la vida exponiéndote, corres ciertos riesgos e incluso exploras tu sexualidad de formas que no necesariamente, yo me atrevo a decir, son las más sanas, porque ¿quién se tendría que acostar con alguien para comprobar que es algo?
¿no? Y es muchas veces lo que las transmasculinidades hacen, porque dicen, pues es que sí me gustaban los hombres y yo creía que me tenía que acostar con uno y así me iba a sentir mujer. Entonces, antes de llegar a esta parte de tú descubrirte en esta línea de, pues, efectivamente, se habla de transexualidad, también existen los hombres trans. ¿Cómo es para ti llegar a esta información antes de? Es que justo iba para allá. Eh, Justo apoyo la parte de la representación, porque al menos para mí, y encuentro muchas vivencias similares a la mía, donde no encontrábamos la palabra, ¿no? Porque si era como de las trans o los trans, ¿no? Y esto que siempre escuchamos, pero que hacían referencia a las mujeres trans, ¿no? Dentro de la diversidad de mujeres transexuales, mujeres transgénero, y también a veces se incluían personas travestis, ¿no? O sea, de no necesariamente mujeres transexuales o transgénero, ¿no? Pero siempre dicen los trans. Y yo decía, bueno, pues ok, entonces yo qué soy, ¿no? O sea, y siempre estaba como esta pregunta, quizá no tan pensada de, me voy a poner a cuestionarme quién soy, lo voy a pensar y pensar hasta, no, quizá no tan filosofado, pero sí era esta duda de, y bueno, ¿qué soy o quién soy, no? Porque justo esta presión social que existía de las lesbianas, ¿no? Es que están mal, ¿no? Y los gays están mal, ¿no? Y yo voltaba a verme a mí mismo y decía, bueno, yo estoy mal entonces, ¿no? Y esto lo Estoy recuerdo. peor, ¿no? O sea, yo Sí, estoy peor. justamente, yo estoy peor porque, vaya, yo lo pensaba así, yo no quiero vestirme con, así, 5 o 6 años odiaba los vestidos y amaban ponerme vestidos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué complejo, porque yo quiero jugar, o sea, yo les decía, es que yo quiero arrastrarme, es que yo quiero jugar, es que yo quiero patear un balón, pero con el vestido no puedo, o sea, no es porque yo odiara el vestido, pero el vestido no me permitía jugar simplemente, ¿no? Y ahí sí era como me detenía eso en mi infancia, ¿no? ¿Cómo se llama? Las expresiones de género que me imponían me detenían para poderme desarrollar como yo quería, ¿no? Y eso está bastante curioso, porque al final de cuentas, incluso yo veo con niñas, o sea, en general con las niñas que dicen, sí, yo soy una niña y está bien, pues yo creo que también está mal imponerles ropa. Si una niña se quiere poner un short o un pantalón, no está mal. La ropa es ropa, la ropa no tiene género. Y eso niega incluso el desarrollo de las infancias, ¿no? Y eso está pues bastante feo, la verdad. Y esta parte de esta parte interior ya más en la primaria, secundaria, justamente de, bueno, pues yo estoy conviviendo con puras niñas, ¿no? En la secundaria y esta parte de cómo relacionarme o que uno empieza a decir, ay, me gusta tal, lo que tú decías, ¿no? Ese despertar de, ay, es que me gusta tal, pues yo no lo podía hablar, ¿no? Porque me iban a ver mal. Y sí me llegó a pasar de alguna compañía me decía, es que eres lesbiana y yo, no, o sea, yo tenía que decir, pues no. Porque justo yo tenía que decir que no, porque pues ya la propia pregunta era como de un está mal, ¿no? Y me recordaba este argumento desde una parte religiosa tóxica de es que están mal y se van a ir al infierno. Y yo tenía miedo. Yo decía, es que yo no me quiero ir para allá, ¿no? O sea, este infierno falso que te pintan, yo decía, no, pues yo quiero ser una buena persona, ¿no? Y yo lo pensaba siempre, siempre así. Y la verdad sí era un martirio, la verdad fueron años muy tristes, fueron momentos que personalmente tuve que ir a terapia, tuve que pagarme ya de adulto una terapia para hablar y tener que hablar, ¿no? De todo lo que viví, o sea, pero pues bueno, ahora sí que mi frase es, pero las risas no faltaron y aquí estoy y ya me estoy, sí, es una frase muy jodida si lo piensas, pero es una frase que siempre me dije de alguna forma pues para autoconsolarme, ¿no? De, bueno, Claro. ya pasó todo eso, las risas no faltaron y aquí estoy de alguna forma, ¿no? Entonces, esta representación sí es importante. Este nombrarse como hombres adultos trans sí es importante, porque las nuevas generaciones ya se nombran, ¿no? Y ya tienen al menos una palabra más en su vocablo y es como de, sí es posible llegar a adulto, ¿no? O sea, sí es posible llegar a adulto como uno se imagina, sí es posible vivir y vivir bien, ¿no? Y tener personas con quienes uno nos podemos relacionar, no solo en pareja, sino en comunidad, ¿no? Con amigos y crear esa familia
em, elegida, como le llaman, ¿no? Entonces sí es posible y yo se los digo aquí, es más que posible porque estamos tú y yo en este momento aquí. Y eso, esa es la parte bonita, rescatable, ¿no? Personalmente no me gusta mucho escarbar en esta parte de la infancia, adolescencia y la familia porque es una parte muy dolorosa, pero lo entiendo y lo abrazo de alguna forma porque resistí y mucho. Y aquí estamos. Y de alguna forma siempre hubo un mañana es otro día y va a ser otro día y va a ser bueno y hoy es un buen día y va a ser un buen día, ¿no? Y esta parte de cómo lo descubrí, pues justo fue por otro hombre trans y fue por alguien que yo descubrí hasta la prepa, justamente prepa universidad. Tristemente le conocí en un funeral y hay que hablarlo en un funeral de una mujer lesbiana que se suicidó, una amiga mía muy cercana. Le conocí ahí, él todavía era ella, y a los meses de que pasa esto, muere mi abuela y luego este compa transiciona. Yo dije, wow, o sea, fue como de un, ¿se puede? ¿A poco esto es posible, no? O sea, empecé como a cuestionarme de, y si él puede, ¿por qué yo no? ¿No? Y de ahí pues salté a a otros 2 años de depresión porque pues justamente había una negación muy, muy rotunda dentro de lo que se puede llamar un núcleo familiar convencional tóxico, el cual no voy a ahondar mucho, pero pues vamos, yo entré en 2 años de depresión, que fueron los 2 primeros años de la universidad, que era para allá donde iba. Y de ahí fue un, pues ya, o sea, me quebré en medio, literal me quebré en medio de mi facultad con una maestra que era mi maestra y que hoy en día es una súper amiga. Y fue gracias a ella y otros 2 profes que me daban la misma materia que aquí estoy, porque yo estaba a nada de suicidarme, la verdad. Y sí tuve intentos y sí fue pesado, pero fue un, si él puede, ¿por qué tú no? ¿Qué podría pasar? O sea, real, ¿qué más podría pasar, no? Y empecé como a pensarlo de, bueno, si es mi cuerpo, es mi decisión, si es mi vida, es mi decisión y pues ya basta. O sea, fue un ya basta, ¿no? Y de ahí empecé a alzar la voz y esta profa y estos 2 profes fueron los primeros en decirme Carlos, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona muy participativa en clases y soy una persona que siempre me dicen, es que eres muy sociable, ¿no? Y aquí mi compa Diego quizá pueda decir, sí, sí, es bien sociable el compa. Em, entonces hubo un tiempo donde yo dejé como de sociabilizar, ¿no? De participar y todo. Y entonces este profe me veía que yo quería participar y decía, bueno, ya lo habíamos hablado claro él y yo, ¿no? No fue una salida del closet que él me hiciera forzado para nada porque yo le he dicho, es que llámame Carlos, o bueno, dejémoslo en Charlie porque es más neutro de alguna forma, ¿no? Y así empezó ese recorrido, así empezó ese recorrido vivencial y social y de autoaceptación también, ¿no? Y de miedo, por supuesto. Sí, Carlos, yo lamento mucho escuchar la situación en la que de alguna forma u otra pues tú te descubres como un hombre trans, encuentras a un par y lo lamento mucho porque esa chica lesbiana que se suicidó pudimos ser tú y yo en cualquiera de los momentos de la historia de nuestra vida hasta ser los que somos hoy. Y, y aquí es donde Pride Connectioners que nos escuchan, que nos ven el día de hoy y que verán estas grabaciones, es donde vale la pena cuestionarse realmente qué tanto prefiero anteponer mis prejuicios, mi sistema de creencias por este amor ciego a quien nos las inculcó, nos las enseñó, que elegimos de pronto discriminar, excluir, minimizar o invalidar las vivencias de las personas LGBT más, sin importar la orientación o la identidad que sea, porque cuando decidimos hacer esto, cuando decidimos discriminar, porque no hay otra palabra, eh, pues las personas que no tienen las herramientas necesarias efectivamente cometen suicidio y, y lamento mucho escuchar esto, Carlos, porque, insisto, en cualquier momento de la historia pudimos ser tú y yo de quienes estuviesen hablando y,
Y aquí es donde vale la pena que nosotros mismos reflexionemos qué hago yo todos los días para evitar que esto siga sucediendo. Porque a veces, como mencionábamos ayer, el discurso de odio se riega bien rápido y a veces creemos que una broma pues, puede ser bien inocente, pero la realidad es que, como diría la película, hay bromas que matan y no necesariamente porque te violenten físicamente o verbalmente, sino por todo lo que hay detrás de este mismo ciclo de violencia que vivimos las personas LGBT y particularmente las personas trans, que no encontramos estos referentes sanos, que no encontramos de pronto estos pares con la misma facilidad que el relacionarte con las personas en la escuela, ¿no? O sea, como tendría que ser simplemente el poder ir a la escuela, el poder ir a tu trabajo y, y es bien válido también respetar esta parte de no querer hablar del sistema familiar o ahondar en él, porque también son procesos que vivimos las personas trans, el sanar esta herida de exclusión del sistema familiar por lo que somos, por nuestra identidad, cuesta mucho trabajo de pronto, porque también ¿no? De pronto las preguntas son bien recias, ahí, ¿qué dice tu mamá? ¿Y qué dice tu papá? ¿Y cómo te ha ido, no? En este sentido, cuando muchas veces este es el principal trabajo. Ayer lo decíamos y es triste, pero 10 de cada 10 personas trans han reportado que la mayor discriminación que han vivido viene de su sistema familiar, ¿no? Esto orilla a las personas trans a vivir situaciones de calle y otras cosas que, bueno, ya estuvimos platicando ayer, pero particularmente, Carlos, ¿cuál es la situación actual de los hombres trans, particularmente desde tu vivencia en estos temas de violencias, en estos temas de pareja, en estos temas de salud, particularmente por todo lo que estamos atravesando en general? ¿Qué violencias son las que tú consideras hoy en día, Carlos, que son, pues, uno, las que tú has vivido y dos, pues las que no eres el único que has vivido? Claro, primero me gustaría rescatar un punto, ¿no? Porque a mí, yo he llegado a escuchar como un, ¿y por qué no pediste ayuda? ¿Y por qué tal cosa, no? Y se dice fácil, pero sí lo hice. O sea, yo, por ejemplo, estoy en la Facultad de Economía, busqué apoyo en el área de psicología que cada facultad tiene, estaba saturado. Fui a la Facultad de Psicología donde también daban apoyo, estaba saturado. Y yo me estaba quebrando, o sea, quiero rescatar esta parte donde la salud, ¿cómo se llama? Emocional y psicológica y la salud mental son un tema donde hay un buen estigma y está muy saturado también, y no siempre los profesionales de la salud son buenos profesionales de la salud o están en materia o están actualizados con temas LGBT, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría como rescatar que yo tuve que decir sí, sí quiero vivir, ok, estoy mal, ¿qué tengo que hacer para dejar de vivir? Yo, por ejemplo, utilizaba parte de la línea 12 y la línea 3 del metro en su momento para ir a la universidad y tuve que dejar de hacerlo. Y tuve que caminar media hora para, o sea, literal todos los días caminaba media hora para tomar el trolebús que me llevaba a Ciudad Universitaria y el trolebús se hacía 2 horas mínimo. Entonces yo tenía que tomar ese tiempo de mi tiempo y pues no, de estudiante ahí iba haciendo las tareas, cuando podía dormir y todo. Y eso me da calma porque yo me iba a aventar al metro. Entonces yo sabía que no lo quería hacer. Yo tenía como muy pensado que quería vivir y esa fue mi solución al inicio, ¿no? Esa fue mi primera solución, encontrar mecanismos, no solo encontrar una red de apoyo que comenzaron siendo estos 3 profes y otro que otro amigo que demostraron ser mis amigos, y que hasta hoy en día pues ahora son mi familia elegida, sino que empecé como a encontrar estos mecanismos de autoayuda de qué puedo hacer para, pues para no darme por vencido, ¿no? Porque ese darse por vencido es cuestión de segundos. Entonces, pues bueno, quería rescatar esta parte de la salud. Y bueno, volviendo al tema de cómo estamos hoy en día y las violencias, híjole, como economista yo hablo de un término que son la violencia interseccionalizada, ¿no? Que dependiendo
qué tan interseccionalizado eres como sujeto, son las violencias que puedes ir viviendo, ¿no? Yo creo que no solo vivimos violencia dentro de la familia y no solo un tema de violencia verbal, ¿no? O en mi caso fue un tema de violencia verbal, psicológico, económico, violencia sexual también, ¿no? También vivimos violencia sexual, las transmasculinidades. A mí me estuvieron a nada de llevarme a lo que hoy en día llaman ecosig. Y yo tuve que sentarme y decirle a la progenitora de, oye, esto es así, mira, ahí me van a llevar, me van a violar, me van a, quién sabe qué hacer de electrochoques, yo sé que puede pasar eso, y en ese momento no se le llamaban ecosig, ¿no? Pero yo sabía que si caía ahí, pues era la muerte en vida, ¿no? Era otra muerte en vida. Entonces yo tuve que enfrentar también esa parte y yo sé que muchas personas LGBT tristemente sí lo han pasado, ¿no? Y siempre hay que mencionarlo, eso es tortura. Y eso, pues sí, eso no está para nada bien, ¿no? Torturar a alguien. Pero bueno, entonces llevamos violencia verbal, psicológica, física, sexual, económica, por supuesto que sí. Hay un tema también de exclusión social, hay un tema de miedo, ¿no? A veces también hay un reclamo, yo creo y yo sí creo que hay un reclamo de las mujeres trans hacia nosotros como transmasculinidad de, oye, es que nunca son visibles, ¿no? Y creo que es una deuda histórica que sí tenemos, pero también hay que ver la otra parte, ¿no? ¿Por qué? Sí, el por qué, ¿no? El por qué es el miedo, ¿no? Y el miedo a decidir. Y yo entiendo y respeto a los y les compas que deciden no ser visibles, porque allá afuera, vamos, estamos en México, estamos en uno de los países, en el segundo a nivel internacional, hasta donde yo me quedé en datos, donde más transfeminicidios existen, ¿no? El primero es Brasil, ¿no? Donde yo me quedé en datos, el primero es Brasil, el segundo es México y vamos, hasta donde hubo un tiempo donde yo estuve dentro de la investigación económica y estas curiosidades como economista. Yo estuve haciendo bases de datos para mí, de recopilando datos, buscando de observatorios, que son escasos los datos. Nunca encontré algún asesinato hacia un hombre trans, ¿no? Y a mí me llama la atención eso. O sea, quizás sí, claro que existen, ¿no? Y claro que lo sabemos tú y yo, ¿no? Porque hemos escuchado y sabemos de nombres incluso, pero en los datos oficiales no hay, ¿no? No nos catalogan como transhomicidios, ¿no? Em, entonces no sabemos a cuántos hombres trans han asesinado por motivos y por crímenes de odio, ¿no? Hacia su propia identidad de género y hacia cómo se viven. Entonces yo entiendo esta parte de por qué no quieren ser visibles, lo respeto, pero también comparto la idea de la importancia, ¿no? Porque si nosotros mismos no tuvimos estas referencias, la importancia de que nosotros ahora quizás hacemos referencia y no por ser acá populachón ni nada, no, porque así las infancias y las adolescencias trans pueden ver que sí hay un mañana y que hay un mañana con más sol, ¿no? Y con más, pues no sé, con todo lo positivo que pueden tener que quizá nosotros no tuvimos, ¿no? Y que quizá ahora nosotros estamos construyendo, ¿no? Entonces yo sí creo que el hoy por hoy está complicado, ¿no? Siempre dicen como de, ay, es que ya les dieron el reconocimiento a la identidad de Claro. género. Pues no, ni siquiera está reconocido en todo el país, ¿no? O sea, yo creería que, por ejemplo, Estados Unidos sería como vanguardia, fake, ¿no? Es un país ultra transfóbico que está implementando leyes transfóbicas y México pues no se está quedando atrás, ¿no? O sea, es preocupante, ¿no? El panorama social y económico para la población trans es muy preocupante a un mediano y largo plazo, ¿no? Porque a corto plazo ya es preocupante, pero podríamos decir, bueno, va a mejorar. Yo lo pondría mucho en duda, la verdad. Yo quisiera ahí agregar un poquito, Carlos, a esto que mencionas de los chicos que no se quieren visibilizar. Es algo aquí que tengo con Alberto cuando hicimos el Summit de Pride Connection el año pasado. Pues Alberto se enfocó mucho en, obviamente, pues darle la paridad que el evento requería, liderazgos femeninos, tanto liderazgos masculinos por igual, y entonces a la hora de buscar liderazgos, pues transmasculinos dentro de las empresas y los corporativos, pues fue muy complicado, porque pese a que efectivamente
los líderes en recursos humanos y atracción de talento de algunas empresas tienen identificados a estos talentos trans, la respuesta es no se quieren visibilizar. Cuando nosotros hablamos de visibilizarse y de que también está bien no quererlo hacer, pues porque para eso se pelean los derechos, ¿no? Que era lo que decíamos, o sea, tu derecho es, si quieres mantenerte en el anonimato, adelante, está bien. La cosa es que no debería de ser un tema, ¿no? No debería de ser un tema el que yo no me quiera visibilizar. Pero yo recuerdo mucho, o sea, se me quedó taladrada en la cabeza esta pregunta cuando yo les decía, es que ¿por qué? Y la respuesta fue, Diego, es que cuando yo me siento en una taza del baño, mi chorro suena diferente. ¿Tú crees que yo quiero que mi posible agresor escuche que en ese baño hay un hombre con vulva? ¿Tú crees que yo me quiero poner un blanco delante de toda una empresa nada más para que se haga la inclusiva? Así me lo dijeron, ¿no? Y creo que de alguna forma tienen razón, porque, ojo, las personas trans vivimos con este miedo constante. Y a veces no nada más es el miedo de lo que puede pasarnos allá afuera, sino también de lo que nosotros mismos, como decías tú hace un momento, ¿no? O sea, yo no quería ir al metro porque yo me quería aventar del metro. ¿No? Yo me quería aventar al metro y también tenemos miedo de las cosas que podemos llegar a hacer nosotros mismos cuando se trata de dejar de vivir situaciones de acoso y discriminación, que es particularmente pues lo que aqueja, ¿no? En este caso a las transmasculinidades, que debido a este sistema machista, pues tampoco podemos expresar. Yo ayer mencionaba un poquito como en esta escala de violencias, o sea, esta escala de violencias que vivimos las personas trans en esta pirámide del privilegio, por decirlo así. Tú hablaste ahorita de interseccionalidad, ¿no? ¿Qué tan interseccional es efectivamente la violencia que atravesamos los hombres trans? Tú no me vas a dejar mentir, pero vivimos violencia por parte de hombres cis heterosexuales con poder y de poder. ¿Qué dicen de nosotros, Carlos? Bueno, a mí hasta propuestas sexuales me han hecho y eso es violencia sexual también y no está Ah, bien. y ahí vienen los hombres diversos, ¿no? También estos hombres diversos que de pronto, pues fetichizan nuestros cuerpos, efectivamente creen que por el hecho de ser una persona trans, estamos dispuestos siempre a acceder a estas propuestas sexuales que nos hacen y son incómodas y es acoso, pero también lo vivimos por parte de hombres diversos. Hablamos de mujeres cis heterosexuales, feministas, con un discurso radical excluyente, que dicen que no somos hombres, que somos mujeres confundidas que quieren alcanzar esta posición de poder, pues porque pobrecitas de nuestras mentes dañadas por esta teoría queer, ¿no? ¿Y qué pasa con estas mujeres diversas que también en pareja violentan, agreden y menoscaban a otros hombres trans? Yo he visto tantas denuncias, literalmente hablando, de las que los hombres trans no son capaces ni quieren visibilizar, porque en el momento en el que un hombre trans levanta la voz, ya es un agresor. Las personas trans, particularmente los hombres, somos despojados de esta digna rabia de poder expresar nuestro enojo, nuestra molestia ante todas estas situaciones perfectamente válidas, porque entonces ya eres un macho opresor y agresor. ¿Y cómo te antepones a esto? Sí o sí, el hombre trans se minimiza, sí o sí, el hombre trans se invisibiliza. Y aquí la pregunta del millón, ¿qué privilegio hay en la invisibilidad? Híjole, es una pregunta bastante compleja y a la vez no lo es. O sea, porque al invisibilizarnos, obviamente, no digo que así suceda y no digo que todos lo hagan, pero yo creo que sí hay una pequeña brecha para poder replicar todas las violencias y para poder ser acreedor de todos los privilegios que cualquier hombre cis pues tiene, ¿no? Y que tiene que quizá no son conscientes, ¿no? Y al final de cuentas, sí y no es su culpa ser conscientes por ello, y sí lo voy a decir, porque hablar de privilegios y escucharlos y no cuestionarnos, ya es también seguirlos asumiendo y replicando de alguna forma, ¿no? Y aquí también me gustaría rescatar pues sí otros puntos, ¿no? Dentro de este
de esta parte, ¿no? Ya llegando más a mi transición, pues sí está muy jodido todo, ¿no? O sea, está bastante que dices, ay, es una tormenta, ¿no? Y así, si te pones a platicar, te va a hablar de una tormenta, ¿no? De una tormenta que fue así un aguacero con rayos, ¿no? Y horrible, que tú dices, güey, ¿cuándo va a parar, no? Y el sol sale de poco en poco a veces dices, el sol estaba aquí luego, luego, y yo aquí refugiándome en una calle antes, ¿no? Pero, pues vamos, tú mencionabas, por ejemplo, las terfas, tú mencionabas la transfobia, tú mencionabas, pues toda esta parte, ¿no? Y yo todo eso me lo encontré en la universidad, en la Facultad de Economía, es una facultad transfóbica, y yo lo digo porque denuncié 2 veces. La primera, una profesora, ¿no? Yo empiezo a transicionar socialmente, mis documentos ya estaban, mi acta de nacimiento, de GAE se tardó, en lugar de tardarse 48 horas hábiles, que es lo máximo que se suelen tardar para cambiar los datos en el sistema y que en listas aparezcas con el nombre y todo corregido, pues dejaron archivar ahí que se amontonaran los documentos y tardaron poco más de un semestre, ¿no? Y yo tuve que volver a ir a decir, oye, ¿qué onda, no? Y me dijeron literalmente eso. Em, entonces, durante ese primer semestre que yo transiciono socialmente, yo tenía una profesora muy viejita y yo dije, chin, ya fue, ¿no? Tengo que hablar con ella y ya fue. Y no, súper amor, o sea, esta fue la profesora que más me sorprendió de, muy bien, ¿qué nombre borro? Ok, lo borró. ¿Qué nombre te pongo? Ok, lo anotó. Y me dijo, muy bien, Carlos, cualquier cosa me avisas. Ok. Un semestre después, cuando ya tenía todos los documentos, literal, en la lista ya estaba Carlos, pum, me topo con una profesora del área de cuantitativas, del área matemática, y era una profesora joven, ¿no? Yo ya tenía mi nombre, ya todo. La compañera, yo ya estaba en transición hormonal incluso, ¿no? Obviamente no tenía la barba todavía, ¿no? Mis facciones ya estaban cambiando, mi voz ya estaba cambiando, y decía la compañera, yo decía, ¿por qué, no? O sea, yo ya empezaba otra vez en esa dinámica de participar, y participar y participar, y decía la compañera, y yo me quedaba así de, aparte yo me cambié de turno, ¿no? En la facultad existen mañana, mediodía y tarde, y yo estaba en el medio turno. Entonces me cambié a la tarde con la intención de comenzar de ceros de alguna forma, ¿no? Y de estar más tranquilo también, pues acá también, ¿no? De vivirme con esa tranquilidad. Y pum, me encuentro esta profesora joven, no pasaba de los 30 y algo, la compañera y la compañera y la compañera. Y yo empezaba a fastidiarme, ¿no? Y era como de charros. Y ahí tenía varios amigos en el grupo y me decían, ¿qué pedo con esta, así, con esta señora, ¿no? Y yo así, pues no sé, no la conozco de antes, nunca le he dicho nada, creo que siempre me he dirigido con respeto y literal, no lo entiendo. Y no fue hasta mitad de semestre que yo me tocó dar una exposición muy, muy bien la exposición, lo que tú quieras y así. Excelente con la compañera. Y yo dije, ta madre, no, yo me quebré, o sea, yo me quebré y yo resistí a esa clase, me fui de la clase, me quebré en mi casa y dije, chingada madre, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué ve en mí? O sea, ¿cuál es su afán? Yo ya le dije, soy el compañero, mi nombre es Carlos, en distintos momentos le decía, soy compañero, ¿no? Ok, soy Carlos, ¿no? No tenía por qué, le mostré mi INE, le mostré mi credencial de la UNAM, no tenía por qué, yo no tenía por qué identificarme, le enseñé mi número de lista, seguía con la compañera, ¿no? Y unos amigos, fueron ellos fueron los que fueron a denunciar a la profesora y dos profesores que dirigían esa área me abordaron, que habían sido mis profesores anteriormente, y me dijeron, ¿qué pasó, Chable? ¿De qué, profe? ¿Qué pasó? No, pues está pasando esto, esto, esto y esto. Y se voltearon a ver y me dijeron, ármanos una carta y la denunciamos, ¿no? Y nos fuimos a la máxima instancia, que es el Tribunal Universitario, que por cierto también corrupto, porque al final de cuentas, según el protocolo, ella tenía que ir como a declarar de alguna forma y yo también tenía ese derecho. Nunca me notificaron, a mí me revictimizaron, me llevaron en el área de jurídicas a nivel institucional, tiene un área de psicología, a mí me enviaron al psicólogo, la profesora sigue dando clases, la profesora sigue ahí, y la Facultad de Economía lo que hizo de alguna forma para protegerme, pero revictimizándome, fue bueno, Charlie, te damos de baja de esta materia sin que te perjudique, te vas a poder inscribir. Y yo les dije, oye, yo tengo beca de excelencia académica, tú sabes que sí me va a perjudicar, ¿cómo le hago? Y pues fue un vaivén con los de la beca, a ver si no me daban de baja, a ver si no me quitaban, pues justo lo que yo estaba ganándome por promedio y por mérito propio, una profesora transfóbica me lo estaba tirando, ¿no?
Y la señora ahí sigue, ¿no? La segunda denuncia ya fue cuando iba a salir de la carrera. Empieza esta parte del yo sí te creo, de la parte del feminismo. Hicimos un acuerdo de feminismo dentro de la facultad incluyente, trans incluyente. Luego se viene la pandemia y se vuelve totalmente trans excluyente, ¿no? Se vuelve totalmente transfóbico, ¿no? Y hoy por hoy hay una salona en esa facultad que es entre transfóbico y está raro porque después de que denuncié, pues toda la banda dice, no, pues es que es verdad, no nos pueden excluir, ¿no? Entonces ahí anda una facción súper transfóbica dentro de la facultad, denunciada también y pues no han hecho claramente tampoco nada, ¿no? Entonces, esta es otra parte de la violencia que vivimos, ¿no? Y tú decías como, pues esta parte del privilegio y de no nombrarnos y sin nombrarnos, pues es complejo, ¿no? Porque yo escucho como del macho opresor y todas estas consignas, ¿no? Que una parte de mí es un, pues chale, ¿no? Definitivamente la violencia, por ejemplo, las infancias no tiene que existir, ¿no? Yo soy sobreviviente también de violencia sexual dentro de mi infancia, también lo soy, y me conflictúa mucho porque si me nombro, soy un traidor del matriarcado, porque me lo han dicho, y si no me nombro, pues me da miedo incluso andar en la calle y que alguna chica se sienta insegura conmigo, ¿no? Porque es un conflicto interno de chale, ¿no? O sea, mi propia apariencia podría ser violenta por esta chava, ¿no? Y yo no sé lo que esté viviendo en sí la chica, o sea, tampoco es su culpa, ¿no? Pero tampoco termina siendo mi culpa, ¿no? Pero pues también está jodido porque pues hay quienes se mencionan aliades y pues terminan no siéndolo, ¿no? Pero pues bueno, pues sí, amigo, Ah, Carlos, sí. me causaste un silencio y es que entiendo perfectamente lo que es ser sobreviviente de abuso sexual infantil y que también esté muy ligado a que la gente no te crea, No, sí, que de hecho tus agresores o tu agresor sostenga que de pronto también es para orientarte en este mundo de la sexualidad de la que tú pareces estar confundido desde niño, ¿no? Porque al final del día, eh, eso también tiene que ver con la violencia sexual que viven muchas infancias trans y esta es perpetrada siempre por personas heterosexuales, valga la pena recalcarlo. totalmente. Entonces, hablamos de violencias y estas son vivencias trans. Pride Connectioners que se conectan. Estas son las vivencias de los hombres trans que no necesariamente hablamos o mostramos o visibilizamos, porque ¿para qué? Y es bien complicado de pronto entonces decir, híjole, es que si yo hablo de esto van a decir que por eso soy trans, ¿no? Porque también está ligado a este prejuicio de, ay, es que los violan de chiquitos. Nadie que no haya vivido una agresión sexual de ese tamaño sabe las consecuencias que tiene en tu comportamiento y en tu estilo de vida después. Mientras más creces, más complicado se hace de pronto vivir con esto y más aún cuando te lleva al cuestionamiento del para qué sigo aquí. Si de todos modos me violentan, si de todos modos invalidan lo que soy, si no importa cuántas veces lo diga un papel, va a haber alguien que siempre me va a decir compañera, amiga, ella, y, y creo, para entrar un poquito en esta parte, que también eso fue lo que a ti te mantuvo en la vida, Carlos, porque al final tú decidiste mantenerte en la vida y yo te miro, Carlos, y reconozco mucho el valor que tú tuviste de hacer esto, porque al final del día, hoy efectivamente tú eres un emprendedor increíble que encontró estas necesidades también, porque mucha de la violencia sexual que vivimos los hombres trans tiene que ver con nuestra corporalidad. ¿No? Efectivamente, el hecho de que los hombres trans tengamos busto, pues nos hace ya indicador de acoso. Y segundo, el que lo queramos disimular también de pronto causa otro tipo de temas, ¿no? Incluso la violencia que vivimos los hombres trans para poder ir al ginecólogo también es otra de las violencias de las que no se habla, ¿no? Y hablamos de estas vivencias que necesariamente la sociedad cree que, que es normal
que las vivamos las personas trans, pues porque no creen que necesitemos servicios especializados, productos especializados, medicamentos especializados. Y ante esto, Carlos, ya para ir cerrando pues, esta charla, que agradezco mucho, pues hayas aceptado tener con nosotros, ¿tú qué le dices a estos líderes de atracción de talento que están aquí escuchándote, que de alguna forma tampoco tienen las certezas ni todas las herramientas para desarrollar el talento trans dentro de sus espacios laborales y que por eso están aquí, que también yo les reconozco mucho eso siempre, el dedicarle 1 hora y media de su mañana toda esta semana a escuchar y conocer estas vivencias? ¿Qué les dices para visibilizar estas transmasculinidades? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer para garantizar espacios laborales seguros para hombres trans que de pronto dicen, híjole, es que hasta ir al baño me da miedo? Porque yo, Diego Martínez, tenía miedo de ir a mi trabajo anterior. Yo tenía miedo de que supieran que era un hombre trans, porque si nada más se me salió decir que me gustaban los hombres y viví un acoso impresionante nivel, yo me salí corriendo de un baño llorando. ¿Qué les dices a estos líderes que te escuchan hoy, Carlos? Pues de igual modo y primero que nada, gracias por estar aquí, por también tomar parte de su tiempo y escucharnos, ¿no? Porque al final de cuentas eso también habla de cierto interés en qué puedo hacer, ¿no? Y ahí yo creo que lo más y lo primero es un protocolo laboral con perspectiva de género, que incluya no solo personas, por ejemplo, LGB, ¿no? Y B, pues díjole, ya estoy pidiendo quizá una carta a Santa Claus, ¿no? Para las personas bis también son muy invisibilizadas también. Sino realmente tomar un protocolo y hacer un protocolo con perspectiva de género, contratando y sí contratando personas expertas, ¿no? Porque a veces armar protocolos, pues bueno, yo puedo juntar aquí a ver, tú, recursos humanos, vámonos, hagamos un protocolo, pero quizá no tienen las herramientas necesarias porque no tienen las vivencias necesarias para poder armar un buen protocolo con perspectiva de género para contratación, ¿no? O un protocolo laboral. Entonces yo creo que eso sería lo primero y lo más fundamental. Yo el año pasado estuve colaborando con una empresa, ¿no? No voy a decir el nombre. Me pidieron un protocolo y sí, no lo voy a decir porque me pidieron un protocolo y yo empecé como a buscar ejemplos, ¿no? Me encontré el de PepsiCo y dije, wow, realmente dije, wow. No encontré de ahí en fuera como muchas cosas y empecé como a hablar con ciertos compañeros, ¿no? Yo no conocía obviamente todavía a Pride Connection, qué gusto conocer por fin a Pride Connection, ahora sí, porque pues son más expertos, ¿no? Pero en su momento, pues yo les lancé una propuesta de trabajo de, oye, esto me va a tomar hacer esta investigación para armarte este buen protocolo, ¿no? Que tengamos estas juntas, pueden ser en Zoom. Yo les estaba dando mi tiempo del trabajo en mi negocio. Y les di una propuesta y fue un, muy bien, gracias. Y me Sigue cerraron la puerta. participando. Sí, sigue participando, pero aparte su extensión de, oye, pero sí nos interesa seguir colaborando contigo, ¿no? Porque pues claro, yo les llevaba gente que consumía en su negocio. Entonces yo dije, no, va contigo. O sea, va contigo que nos ves como mercancía porque no somos mercancía, somos individuos con necesidades igual que tú. Entonces, quizá las necesidades, hay unas que tengamos similares, ¿no? Como ir al baño, pero ir al baño para una persona trans puede ser tan complejo. Yo no lo había pensado y me voy a atrever a decirlo. Cuando yo voy al baño, es verdad, yo tengo que cuidar mi flujo de hacer pipí, por ejemplo, para que no suene pues distinto. Y yo no me había dado cuenta que yo hago eso. Entonces ya desde ahí hablas de un miedo también, ¿no? Entonces, pues sí, lo primero es hacer un protocolo, de ahí en fuera capacitar a todas las personas, porque si tú tienes un protocolo, pero no capacitas ¿cómo se llama? A tu equipo de trabajo, pues tampoco te va a servir de nada y habrás desperdiciado también tu tiempo, tus recursos, etcétera, ¿no? Y también alzar la voz, ¿no? Porque tú puedes tener colaboradores que sí son transfóbicos, tú podrás tener colaboradores que son LGBT fóbicos en general o que sean misóginos, machistas, y si tú no alzas la voz y si tú no pones un alto dentro de tu equipo de trabajo y dentro de tu negocio o tu empresa, se van a seguir replicando los esquemas de violencia y eso es preocupante porque si lo piensas a final de cuentas va a afectar
a tu empresa, a tu negocio, a tu equipo de trabajo, a ti quizá, ¿no? Entonces también es importante capacitar y realmente poner mucha atención, porque estas violencias tienen que terminar. Nosotros no le hacemos daño a nadie, nuestra existencia no va a perjudicar tu existencia ni atenta contra la tuya, ¿no? Así como quizá ustedes, nosotros tenemos familias. Yo digo, después de la tormenta salió el sol y hoy por hoy tengo una pareja, una mujer cised a mi lado y vivimos juntos, nos amamos, ¿no? Entonces, también hay un lado positivo y digo, para que se den cuenta que también podemos ser iguales y somos de alguna forma iguales, ¿no? Entonces, yo pensaría en estos primeros pasos y de ahí, pues, sí son retos, sí es tiempo, em, pero yo creo que crear un espacio laboral seguro para todos, todas, todes es beneficio al final de cuentas, porque no sabes si tu consumidor o cliente puede ser de LGBT, por ejemplo, o si alguien de tu familia puede ser LGBT y que tú crees un espacio laboral seguro o un espacio seguro en general, va a beneficiar a todos, todas, todes. Pues Carlos, de verdad que muchas gracias por de alguna forma estos consejos. Sabemos efectivamente dentro de las empresas que hay mucho trabajo por hacer en tema de identidades trans masculinas todavía más, y mañana que escuchemos a una identidad de género no binaria y el jueves que escuchemos a una mamá de una pues de una familia trans, y el viernes que escuchemos todas las necesidades que ha detectado Yuki en esta parte de los temas de salud, ¿no? Porque hablamos de salud y hablamos de salud mental y hablamos de tantas cosas que atraviesan a las personas trans y que necesitan y que de quién es responsabilidad brindárselas, ¿no? Entonces, pues Carlos, yo veo aquí en el chat muchas palabras de agradecimiento, reconocen mucho, mucho tu valentía, pues por estar aquí, tan sencillo como eso, insisto, decidir quedarte en la vida y hacerlo diferente para las futuras generaciones. Y efectivamente, Pride Connectioners que están aquí, dignificar el trabajo de las personas trans es fundamental para cambiar estos contextos de vida en los que las personas trans solamente podíamos dedicarnos al trabajo sexual. Creo que es fundamental que lo podamos mirar de esta manera, y si tienen alguna pregunta, ya saben, respetuosa, que hacerle a Carlos en relación a esto que nos cuenta o algunas dudas pues pertinentes sobre lo que Carlos hace, pueden por favor aquí dejarlas en el chat. Yo estoy aquí ya viendo. Ay, espérenme, no encuentro el chat. Aquí está, preguntas y respuestas. Tenemos algunos comentarios, Carlos. Dice, uno de mis mejores amigos del colegio es un hombre trans, siempre fue el mejor, nos defendía, siempre participó en torneos de fútbol y la escuela no tenía tema en que jugara con otros niños en torneos. Siempre fue tratado como niño, entre comillas, ¿no? Y es curioso cómo cuando alguien se define, la gente se escandaliza, pero pues siempre fue un él, ¿no? Siempre lo vimos, lo supimos. Debemos evolucionar efectivamente. Creo que todos los hombres trans sabemos, y los que hemos conocido a muchos hombres trans sabemos que efectivamente desde siempre te has visto como un niño, ¿no? O sea, tú siempre te has visto como un niño, pero es la sociedad la que te dice que no. Y no siempre, ¿no? Porque a veces te permite, como aquí, te permiten vivir estos roles, y es padrísimo, y creo que son de las cosas más rescatables de nuestras niñez y de nuestras infancias, ¿no? Cuando sí puedes ser escondidas, o cuando sí eres incluido en ciertas actividades que de pronto te dicen, no, tú no, porque no eres hombre, ¿no? Entonces, pues qué gusto asistente anónimo, que pues siempre tuvo este amigo trans en su infancia. Y tenemos por aquí otro comentario que dice, ¿hay alguna persona trans o del resto de la comunidad LGBTIQ que te haya inspirado durante tu proceso? Creo que es bueno que les conozcamos para que la gente se habitúe a ver figuras teniendo éxito y sea tan normal compartir pues justamente sus Instagrams, podcasts, éxitos, y así como pues hacen, ¿no? Con las personas LGB. Y particularmente sí es una duda ahí, Carlos. ¿Tú tuviste un referente además de este chico que conociste, o también fue como... Pues
Referentes, cuando yo transicioné en mi época, no habían en sí en México, o sea, referentes hispanos, latinos, mexas, no habían. Yo empecé a buscar trans o transmasculino así en el Google y me salían más bien videos de personas en Estados Unidos, ¿no? En Europa, ¿no? Yo decía, ah, ok. Y en México, pues quizá en su momento fue Mario Julián de Love Mouse, con quien he Ujú, ujú. colaborado y trabajé, pero más que figuras como públicas, yo me metí a la propia comunidad y ellos empezaron a ser mis referentes, Nathan Ambriz, ¿no? Sony, por ejemplo, Pues Sony. los maridos. Sí, los maridos justamente, que yo decía, órale, yo quiero ser su compa y terminaron siendo acá super compas los maridos, ¿no? Y, y pues sí, yo creo que les mencionaría a ellos. Ahora sí que a estos héroes con capa que no siempre son visibilizados. Alex Camps, por ejemplo, se ha vuelto una súper referencia en la UCIP, ¿no? Que es la clínica integral que nos da servicio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo pensaría en él. En su momento, cuando yo empecé a transicionar, y aunque no era una transmasculinidad, Siobhan, ¿no? De Ah, la McManus, doctora, Healthcare, claro. la doctora. Yo le digo Siobhan porque transicionamos casi al mismo tiempo, nos conocimos me dijo, háblame de tú. Entonces fue un wow, wow, wow. Yo todavía no estaba licenciado Claro. y fue como de wow, ¿en serio? Sí, claro, Carlitos, ya estás aquí en mi oficina y estamos platicando y una mujer increíble, definitivamente, ¿no? Entonces, por supuesto que tú, Diego, por supuesto que tú eres una referencia. Pablo también, Pablo Mateo, que es fotógrafo. Y es bien curioso, ¿no? Porque dignificar el trabajo de las personas trans es eso, ¿no? Darnos cuenta también que muchas o la mayor parte de personas trans, transfemeninas y transmasculinas tenemos licenciaturas, tenemos posgrados, ¿no? Tenemos especializaciones, tenemos empresas, ¿no? Yo voy a hacer mi anuncio y yo tengo a Vinemex, ¿no? Vinemex es Exacto. una empresa 100% trans y mexicana, ¿no? Que nos dedicamos a la confección, como dijo mi querido Diego, de camisetas de compresión, que son binders que comprimen de forma pues segura a la población transmasculina y yo siempre me enorgullezco en decir que hoy por hoy seguimos siendo los únicos, después de 5 años trabajando, en ser los únicos con marca, que pagamos impuestos y que pues dignificamos nuestra propia mano de obra, ¿no? Porque también una respuesta de emprender es un, ay, qué padre eres emprendedor, pero detrás del, ay, qué padre eres emprendedor, también hay una respuesta de, bueno, ¿por qué tuve que emprender, no? Pues justamente pues vaya, por los problemas de los mercados laborales de hoy en día, ¿no? Que no hay una... dignidad en salarios, que no hay una dignidad en reconocimiento a personas trans, que no hay una dignidad en simplemente un baño seguro, que yo le diga, oye, ponme Carlos. No, no te voy a poner Carlos. Ya sí, es que eso no nos cuesta y no necesitas un protocolo. O sea, lo más básico puede ser ok, esta persona me está diciendo que está transicionando, ¿cómo te hablo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pronombres? Ok, tu gafete lo vamos a modificar. Me cuesta 50 pesos por mucho volverte a hacer un gafete, no lo sé, ¿no? Cada quien sus presupuestos. Pero pues sí, también por ello surge Vinemex y Vinemex da un servicio a todo México, me han pedido importaciones, yo prefiero lo nacional todavía, estoy en ese paso después de 5 años en lo nacional y pues colaboramos con la red de familias trans, la red de personas trans y no binarias, y la Asociación por Infancias Trans, ¿no? Hoy por hoy estamos aquí con ustedes, con Pride Connection, ¿no? Con Flux México. Entonces, pues aquí andamos y les dejo otra vez aquí Vinemex, por si lo quieren. Sigan ahí las redes de Vinemex. También comparte información en relación a estos productos que son de primera necesidad, porque son de primera necesidad. O sea, no es así como que, ay, estoy aburrido y me sobran tantos pesos, me quiero comprar una playerita compresora para verme masculinizado. Sorry, no. O sea, son productos de primera necesidad para nosotros como transmasculinidades, porque efectivamente de eso depende el cómo me lee la gente allá afuera y esta lectura de la gente allá afuera es la que valida o invalida mi identidad de género. Entonces, por eso estos productos de primera necesidad es también importante de pronto conocerlos. Sigan su página y Vinemex, se las voy a compartir también en el grupo de afiliados. Y pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien por aquí tenga alguna otra pregunta. Ah, sí. Aquí nos dice un asistente anónimo. Yo conocí a Late Ashley como referente transmasculino, pero mucha gente lo acepta porque lo fetichizan. Debe haber de todo, cuerpos diversos, tonos de piel, activistas, etcétera, etcétera, sin quitarle su mérito a Late, porque creo que hasta canta ya. Pues Late es modelo, para quienes no le conocen, es un modelo
De Es Calvin Klein. puertorriqueño, ajá, es puertorriqueño de Calvin Klein, tiene un cuerpo impresionante, súper trabajado. Y ojo que no está mal, de pronto, Mario Moreno sabe más que yo, efectivamente él es dominicano, es que sí me acordaba que era de estas zonas, no estaba tan lejos, Mario, pero en efecto, ¿no? No hay que quitarle tampoco el mérito porque es el primer hombre trans también en estar en un video de una popstar internacional llamada Taylor Swift, donde también narra esta historia, la canción de Me enamoré de un vato, que no necesariamente es vato, o sí es vato, pero entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que cuestiona Taylor Swift en esta canción? Entonces, creo que es también cambiar estos contextos, pero efectivamente fue también el primer hombre trans que yo conocí y tuve esa sensación que Carlos tuvo de si él puede verse así, yo también. Todavía no lo logro, me faltan aquí unos músculos, pero y como 3 metros de altura y la barba así súper cerrada que tiene la Ashley, también se los voy a compartir por Instagram para que sepan de quién hablamos, pero pero en general de eso va la visibilidad. Estas son las vivencias de muchos hombres trans y César Omar dice que si le podemos apoyar a compartir un protocolo de perspectiva de género para la mejora continua dentro de la compañía, César, es bien importante entender algo a la hora de hablar de protocolos y es que no se puede estandarizar ni generalizar necesariamente. Cada empresa tiene necesidades diferentes y cada necesidad en este tema de los colaboradores también debe ser pues visto desde las manos profesionales que vayan a generar, no este protocolo necesariamente, pero sí estas políticas internas de la mano del equipo de atracción de talento. Entonces, tal vez te podemos compartir un poco de lo que ha hecho PepsiCo, por ejemplo, que fue lo que encontró Carlos, que está ahí de dominio público en línea y de hecho el viernes nos van a compartir por ahí también algo nuevo que tienen en PepsiCo en relación a esto. Sin embargo, es bien importante, César, que para hablar de este tipo de protocolos con perspectiva de género, primero hay que hacer un estudio de lo que sucede dentro de la empresa. Entonces, pues Pride Connectioners del mundo, hashtag Alberto, ¿tienes algo que decir? Yo veo. Ay, no, nada más, Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio. Sigo sintiendo que estos pláticas de sensibilización pues pegan duro al corazón, ¿no? Porque si bien somos experiencias distintas en algunos momentos, o sea, las terapias de conversión creo que siempre es un constante en LGBT, lamentable, ¿no? Y platicarle aquí a las personas que nos están viendo, ustedes están en empresas, amigos, amigas, amigas, o sea, imagínense, escuchando lo que vieron hoy, el cambio y las vidas que salvarían, porque así hay que decirlo, las vidas que salvarían por decirle a su equipo de mercadotecnia, oye, en vez de utilizar a una mujer trans en un anuncio, ¿por qué no ahora visibilizamos un hombre trans? Porque justo ahorita me quedaba pensando, escuchando a Carlos, que ha de ser horrible y sumamente solitario, ¿no? No tener un referente, ¿no? O sea, o por lo menos no Lo tener un es. referente latino, porque hay referentes, como dicen este lead, sí, pero son contextos completamente distintos, ¿no? Y les cuento que, por ejemplo, o sea, cuando salió del closet Ricky Martin, ¿no? Yo no sabía quién era Ricky Martin. O sea, digo, sí sabía que cantaba y que el de Ale, Ale, Ale de la FIFA y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero cuando salió del closet, yo estaba en la universidad en los primeros semestres. Todos mis compañeros estaban hablando de la salida del closet de Ricky Martin y yo así calladito en una esquina sin que nadie me viera, yo estaba todo emocionado porque decía, como alguien tan poderoso, tan famoso, está, o sea, y para mí fue como este boom. Entonces creo que sí es bien necesario que tengamos estos referentes. Si ustedes pueden hacer ese cambio con una pequeña decisión ahí, convencer a alguien de mercadotecnia como de, oye, seamos parteaguas, ¿no? Porque además publicidad positiva, un montón de cosas y véanlo, ¿no? O sea, se salvan vidas completamente. Y pues eso, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Muy, 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 muy llegador tu mensaje. Pues gracias también de pronto a ti, Alberto, por haber apostado por el talento de un hombre trans para hacer esto. Siempre lo he dicho, siempre lo he agradecido. Al final del día, a veces lo que necesitamos las personas trans es quien apueste por nuestro talento. Y
Y cuando lo haces, pues mira nada más, ¿no? Pues mira nada más las locuras que llegamos a hacer juntos y que también ustedes, Pride Connectioners, de pronto se permiten visibilizar estas otras realidades, pues felicidades también a ustedes. Entonces creo que pues ya no hay por ahí más comentarios, creo que ya todo es muchísimo agradecimiento, Carlos, por compartir tus experiencias, admiración y respeto por tu valentía, por el testimonio, gracias. La gente dice que has ampliado pues su forma de pensar. Excelente contenido y presentación como siempre. Y pues como dirían aquí, qué bonito y necesario es hacer comunidad. Hacer comunidad. Y pues cuídense mucho, Pride Connectioners. Nos estamos viendo mañana con Ser No Binarie. A ver qué tal nos va.